Gojo Satoru es literalmente imbatible. ¿Verdad? Tiene el infinito, 6 ojos, un dominio que no sé muy bien qué hace y es que el tío es el admin de la serie. Y con todo eso, o sea, todo esto, hubo una persona en su vida que lo tenía completamente comido. Sin técnica especial, sin dominio, sin nada, solo con su sonrisita. Y estoy hablando de Suguru Geto, el único ser humano ante el que Gojo Satoru, el hombre más poderoso del mundo de la hechicería, no sabía qué hacer. Y lo más gracioso es que Geto ya no está y lleva años sin estar. Y Gojo sigue sin saber qué hacer. Y hoy me apetece hablar de esto. Para entender lo que Geto significaba para Gojo hay que ir al principio de esta relación, cuando todo el mundo era feliz. En sus años en el instituto de hechicería, Gojo y Geto eran los dos estudiantes más fuertes de su generación. Era como tener a Cristiano y Messi en el mismo equipo. Juntos eran prácticamente imbatibles. ¿Verdad? Pero lo importante no era el poder combinado, era la dinámica que había entre los dos. Gojo era el más fuerte, el papuchín, el que podía con todo, el que no tenía un techo visible. Y precisamente por eso necesitaba a alguien que le pusiera los pies en el suelo. Alguien que no lo tratara como una fuerza de la naturaleza, sino como una persona. Y Geto era eso, el único que hablaba con Gojo de igual a igual. El único que lo cuestionaba, que lo frenaba, que lo hacía pensar en lugar de simplemente actuar. No eran amigos porque se complementaban en combate, eran amigos porque Geto era el único que veía a Gojo de verdad. O sea, no veía simplemente poder, veía a la persona que está detrás de eso. Bueno, y también creo que se atraían un poquito, no sé, tienen como una química rara. Hay algo que se menciona en Jujutsu Kaisen casi de pasada, pero que es fundamental para entender a Gojo. Ser el más fuerte es una condena tanto como un privilegio. Cuando eres tan gigachat, nadie puede entenderte del todo, nadie puede ponerse en tu lugar. No pueden decirte genuinamente, sé lo que es cargar con esto, porque nadie más lo ha cargado. Y eso crea una soledad muy específica, y lo sé porque a mí me pasa, yo soy un chico muy misterioso y bueno en lo que hago. Pero no es la soledad de no tener gente alrededor. Gojo siempre tuvo estudiantes, colegas, personas que lo admiraban. Es la soledad de no tener a nadie que estuviera realmente a tu nivel. Y Geto era la excepción. Geto no admiraba a Gojo, lo conocía. Y esa diferencia lo es todo. La admiración pone distancia, el conocimiento real la elimina. Mientras Geto estuvo ahí, Gojo tenía a alguien con quien ser algo más que el hechicero invencible. Alguien con quien simplemente existir sin tener que demostrar nada. Y seguramente darse besitos. Es que en la película de Jujutsu Kaisen, el Gojo lo reconoce por su olor. O sea, esta gente tiene algo raro. Hay un momento concreto en que Gojo pierde a Geto, y no es cuando Geto se va del instituto, y tampoco cuando se convierte en villano, es antes, bastante antes. Durante su misión de escolta, Geto ve morir a Haibara. Carga con los cuerpos de hechiceros que murieron protegiendo a personas que ni siquiera saben que los hechiceros existen. Y algo en él empieza a romperse por dentro. La pregunta que Geto no puede quitarse de la cabeza es simple y devastadora. ¿Para qué estoy haciendo esto? Gojo estaba ahí, lo vio y no supo qué hacer. Eso es lo interesante. El hombre que puede parar cualquier maldición con el infinito no tenía ninguna técnica para detener lo que estaba pasando a su mejor amigo. No porque no quisiera ayudarlo, sino porque hay cosas que no se resuelven con el poder. Geto se fue rompiendo poco a poco delante de Gojo, y Gojo no pudo hacer nada. Esa es la pérdida real, no el día que Geto se marchó. Ese día, Gojo ya llevaba tiempo sin él. Aquí viene la parte que a mí personalmente me parece más triste de toda la historia de Gojo, y mira que hay competencia. Después de perder a Geto, Gojo se convierte en profesor, y hay gente que lo lee como un acto de estrategia. Puede parecer que quiere cambiar el sistema, quiere una nueva generación, o reformar el mundo de la hechicería desde dentro. Y por cierto, de todo esto hablo en un vídeo que subí hace poquito de Gojo, aquí os lo dejo. Y ya que estoy, deciros que os suscribáis y que a partir de ahora voy a subir vídeos todos los viernes sin fallar, así que quedan bendecidos los viernes de Larita. Y bueno, que sí, que quiere ser profesor para reformar el mundo de la hechicería, pero hay algo más debajo. Itadori, Megumi y Nobara. Gojo los trata diferente al resto desde el primer momento. Los protege de una forma que va mucho más allá de lo que se espera de un profesor. Les da una libertad que no les da nadie más. Invierte en ellos emocionalmente, de una manera que si lo piensas no tiene explicación puramente estratégica. Y mi lectura es esta, aunque obviamente no sé leer. Gojo está intentando construir algo parecido a lo que tuvo con Geto, y no conscientemente, pero sí instintivamente. Pero hay un problema, como siempre los hay en esta historia, y es lo que me parece más triste, es que no puede funcionar igual, y creo que en algún nivel Gojo lo sabe y lo hace igualmente. Y me explico, con sus estudiantes siempre hay una distancia que no desaparece. Él es el más fuerte, el profesor, el que tiene todas las respuestas. Por mucho que los quieras, esa simetría no se va a ir. Con Geto no había simetría, eran iguales, y la igualdad real, no la que se declara, sino la que se siente, no se puede fabricar. Y hay una pregunta muy guay que creo que Jujutsu Kaisen plantea sin decirla nunca explícitamente. ¿Puede alguien que
que está por encima de todos los demás tener una conexión real con alguien? Mi respuesta, viendo a Goyo, es que sí, pero solo una vez. Y cuando se pierde, no vuelve. Esto es algo que me llama mucho la atención y que creo que la gente pasa por alto. Goyo nunca llama a Geto villano, nunca lo llama enemigo. Habla de él como alguien que tomó el camino equivocado, alguien que se perdió. Y puedo entender por qué, pero también creo que eso es un problema. Porque en cierta forma, no llamarlo por lo que es significa que Goyo nunca terminó de aceptar lo que pasó. Es una ex frustradilla. Él nunca cerró esa puerta del todo. Y sin cerrar esa puerta no hay un duelo real, solo hay una herida que se aprende a ignorar. A ver, pensadlo así. Cuando alguien muere hay un proceso, hay un punto final. El mundo te dice que esa persona ya no está y que aunque duela tienes que seguir. Es brutal, pero funciona. Cuando alguien elige irse y convertirse en alguien que ya no reconoces, no hay ese punto final. Técnicamente sigue existiendo, pero lo que existía entre vosotros ya no existe. Y eso no tiene fecha, no tiene un momento en el que el mundo diga, ya está, puedo seguir. Y eso es exactamente lo que le pasó a Goyo. Y me parece que es como la forma más difícil de perder a alguien, más que incluso la muerte. Goyo respondió a eso construyendo una versión de sí mismo que no necesita a nadie, más brillante, más arrogante y más inalcanzable. Una personalidad diseñada para no depender de nadie, porque depender de alguien implica el riesgo de volver a perderlo. ¿Y funciona? Sí. ¿Es sano? No. ¿Le importa a Goyo? Tampoco. Y esas cositas, en mi opinión, le convierte en uno de los personajes más bien escritos de este anime moderno. No porque sea el más fuerte, sino porque debajo de toda esa fuerza hay algo que nunca se resolvió. Y hay un concepto filosófico que creo que describe perfectamente lo que le pasó a Goyo. Los griegos lo llamaban kenosis, que es básicamente vaciarse de uno mismo. Pero Goyo no se vació de poder, se vació de la única parte de sí mismo que era visible para otra persona. Y bueno, creo que esto ya lo sabéis, pero lo voy a recalcar porque es muy interesante. El hombre más poderoso de Jujutsu Kaisen también es paradójicamente el más solitario. Y no porque no tenga gente alrededor, sino porque la única persona que alguna vez estuvo realmente dentro de su mundo eligió salirse. Que por cierto, su técnica describe un poquito eso, ¿no? En plan, lo vais pillando. Y bueno, esto no es un fallo de Goyo, es una tragedia. Y creo que la diferencia importa. Un fallo implica que podría haberlo evitado. Una tragedia implica que hagas lo que hagas, el resultado iba a ser el mismo. Y yo me quedo con la segunda lectura. No porque sea más cómoda, sino porque creo que es más honesta con lo que el anime nos está contando. Goyo nunca superó a Geto, aprendió a vivir con ello, que no es lo mismo. Y bueno, hasta aquí el vídeo, pero no os vayáis por favor porque quiero hablar un poquito del canal rápidamente. Como sabéis, acabo de empezar este canal, pero la cosa va bien y ya hemos establecido un día para subir vídeos, los viernes de Larita. Pero también me gustaría saber vuestra opinión sobre el contenido. Estoy pensando en hacer vídeos de otros animes y me gustaría saber en los comentarios qué os parece esa idea y de cuál queréis que hable. Al final, a mí me encanta filosofear, me encanta analizar y vosotros me podéis decir de qué tema queréis que hable. Así que estaré muy atento a los comentarios a ver qué me contáis. Y bueno, ya no tengo nada más que decir, así que nos vemos el viernes que viene. Chaito.